En el registro civil, llevaba esperando 3 horas. Mi patético novio me había dejado plantada por tercera vez. Desolada, estaba a punto de irme cuando la funcionaria bromeó. Ese chico guapo de allí también lleva esperando mediodía. Ustedes dos harían una buena pareja. Nos miramos durante 10 segundos. Al unísono dijimos que sí, y 10 minutos después tenía marido. Pero en la noche de bodas, me quedé en shock por mi propia audacia. La lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando rítmicamente el tejado de chapa del garaje del ayuntamiento, creando un sonido lúgubre y escalofriante, como si quisiera ahogar mi ánimo ya de por sí hundido. Yo permanecía inmóvil en una fría silla de plástico azul en la sala de espera, con la mirada vacía fija en la pantalla de mi móvil, apagada desde hacía mucho tiempo. Era la tercera vez. Sí, exactamente la tercera vez que Daniel me dejaba plantada en el día más importante en la vida de una mujer. Llevaba sentada allí 3 horas, desde que el sol de la tarde aún calentaba hasta que el cielo se tiñó del gris plomizo de la tormenta, solo para recibir un mensaje de texto tan breve como cruel. Me ha surgido una reunión de última hora con un cliente. Mi amor, tú siempre eres tan comprensiva. La próxima vez, ¿vale? La frase, mi amor, tú siempre eres tan comprensiva, fue como un cuchillo clavado en mi orgullo, haciéndome reír con amargura mientras las lágrimas asomaban a mis ojos. Miré el elegante vestido blanco que había tardado una semana en elegir, y luego toqué el informe de la ecografía de 6 semanas que descansaba en mi bolso. Había planeado darle una gran sorpresa, decirle que no solo íbamos a firmar nuestro certificado de matrimonio, sino que también daríamos la bienvenida a una nueva vida. Pero en respuesta a mi esmerada preparación, solo obtuve su habitual ausencia, una disculpa vacía y la prioridad absoluta que siempre daba a su trabajo y a sus relaciones sociales. Clara, la funcionaria del registro, levantó la vista hacia el reloj de la pared. El tic-tac del segundero resonaba nítidamente en el silencio. Suspiró, cerró una carpeta sobre su escritorio y me miró con compasión. Hija, ya ha terminado el horario de atención al público, dudo que venga. ¿Por qué no te vas a casa y vuelves otro día? Estaba a punto de levantarme, de reunir la poca dignidad que me quedaba para salir de aquel lugar, cuando mi mirada se topó con un reflejo en el cristal que separaba las diferentes secciones. Al otro lado, en la zona de espera para parejas que tramitaban divorcios o certificados de soltería, había un hombre con una camisa negra. Acababa de colgar el teléfono, con una expresión de impotencia mezclada con un agotamiento extremo. Con su mano larga y delgada se masajeaba la sien, como si intentara reprimir un fuerte dolor de cabeza. Como si sintiera mi mirada, levantó la vista, y en ese instante vi en sus ojos la empatía de alguien que compartía mi misma desgracia. Clara nos miró a ambos. Quizás la pesada atmósfera de decepción la agobiaba, así que soltó una broma para romper el silencio. ¡Qué coincidencia! El chico guapo de allí también lleva esperando mediodía. Por lo que he oído, también le han dejado plantado por tercera vez. Hoy los dos se han quedado con las manos vacías. ¿Por qué no se juntan y así no desperdician un día tan bonito? Aquella broma inocente pareció congelar el tiempo. Yo y aquel desconocido nos miramos fijamente durante 10 segundos. En sus ojos no vi burla, solo una profunda desolación, indignación y un toque de la temeridad de quien ha sido empujado al límite. De repente, se levantó y caminó rápidamente hacia mí, trayendo consigo el aire frío de la lluvia de fuera y un ligero olor a tabaco. Me miró directamente a los ojos. Su voz era grave y ronca, pero cada palabra fue clara. Me llamo Alejandro. Tengo 29 años, empresa propia, sin vicios ni deudas. Mis padres viven, y tengo una hermana menor. Si usted también se lo está tomando en serio y necesita un matrimonio ahora mismo, casémonos. Me quedé atónita. El corazón me latía en el pecho como si quisiera salirse. No por la emoción, sino por la locura de aquella propuesta. Pero entonces, la imagen de Daniel divirtiéndose en fiestas, sus promesas vacías y el feto que crecía dentro de mí cada día despertaron a un demonio rebelde en mi interior. ¿Por qué tenía que esperar a alguien que no me valoraba? ¿Por qué tenía que irme humillada y bajo las miradas compasivas de los demás? Apreté el asa de mi bolso, levanté la cabeza y miré a Alejandro, y en un momento de locura asentí. De acuerdo. Me llamo Lucía. También tengo 29 años. Tengo todos los papeles aquí. Clara se quedó con la boca abierta, sus ojos desorbitados detrás de sus gruesas gafas. No sabía cómo reaccionar ante una situación tan insólita. Pero como los certificados de soltería y los expedientes de ambos estaban listos, completos y en regla, el trámite fue increíblemente rápido. Solo 10 minutos después, con el sonido firme del sello estampándose en el papel, Alejandro y yo nos convertimos oficialmente en marido y mujer. Sosteniendo el certificado de matrimonio, que aún olía a tinta fresca,
Miré al hombre que acababa de convertirse en mi esposo. Una sensación de extrañeza e irrealidad se apoderó de mí. Alejandro guardó el documento en el bolsillo interior de su chaqueta y se giró para mirarme. Sus ojos carecían de calidez, solo reflejaban la fría y dura realidad. Vámonos, ya es tarde para arrepentirse. Estaba acurrucada en el sofá gris del apartamento de Alejandro, sintiendo un frío que me calaba hasta los huesos. Aunque fuera había dejado de llover hacía tiempo, su apartamento, en la planta 12 de un edificio de clase media, era tan limpio que resultaba impersonal, más parecido a un piso piloto de una inmobiliaria que a un hogar. No había fotos familiares, ni objetos decorativos, solo tonos fríos de blanco y negro, y un silencio que lo envolvía todo. Esta era mi noche de bodas. Sin velas, sin flores, sin promesas de amor eterno, solo el zumbido del aire acondicionado y la incomodidad de dos extraños unidos por un frágil trozo de papel. Alejandro dejó un vaso de agua tibia en la mesa frente a mí. El vapor se elevaba en una neblina tenue. Se sentó en la silla de enfrente, manteniendo una distancia segura y cortés. Me miró. Sus ojos profundos parecían escrutarme, y luego rompió el agobiante silencio. Creo que tenemos que hablar claro. El dormitorio principal tiene sábanas limpias. Puedes usarlo. Yo dormiré en el sofá del salón. Su respeto, aunque distante, me hizo sentir aliviada y a la vez un poco triste. Bebí un sorbo de agua para calmarme. Alejandro suspiró, recostándose en la silla. Su voz se tornó más grave, cargada de un cansancio que no podía ocultar. Mi madre tiene cáncer de pulmón en fase terminal. Los médicos dicen que no le queda mucho tiempo, quizás solo unos meses. Me quedé helada. La mano que sostenía el vaso tembló ligeramente. Levanté la vista hacia él, esperando que continuara. Alejandro sonrió con amargura, una sonrisa torcida y llena de dolor. Su único deseo es verme sentado la cabeza antes de cerrar los ojos para siempre. Mi exnovia me dejó por su jefe justo cuando se enteró de la enfermedad de mi madre. No quería cargar con una familia que tenía un enfermo de cáncer. Cada una de sus palabras era como una pesada piedra arrojada a un lago tranquilo, agitando mi mente. Resulta que detrás de su apariencia fría y su decisión precipitada de casarse había una tragedia familiar y un amor filial desgarrador. Miré al desconocido que tenía delante, sintiendo una mezcla de compasión y miedo, porque me di cuenta de que acababa de meterme en otro atolladero. Un matrimonio sin amor, con la carga de una familia política enferma. Y lo que era peor, lo estaba engañando. Mi audacia en el ayuntamiento esa tarde se revelaba ahora como una carga real, un peso sobre mis hombros que me dificultaba respirar. No podía seguir engañando a un hombre decente que estaba en una situación límite. Mi conciencia no me lo permitía. Respiré hondo, reuní todo mi valor, puse una mano sobre mi vientre y dije, con la voz temblorosa pero firme, Alejandro, tengo que decirte algo. Yo estoy embarazada. Es de mi exnovio. El silencio se hizo absoluto. Agaché la cabeza, sin atreverme a mirarlo a los ojos, esperando un arrebato de ira, insultos, o que me echara de casa inmediatamente. Pero no hubo gritos. Solo el sonido rítmico de sus dedos tamborileando sobre la mesa de madera, creando un sonido seco y hueco. Un buen rato después, Alejandro habló. Su voz no era tan airada como había imaginado, solo contenía una amargura infinita. La mía. Probablemente a estas horas también esté embarazada del suyo. Realmente somos dos tontos a los que han desechado como si fuéramos productos caducados. Levanté la vista de un salto, y vi en sus ojos resignación y una profunda tristeza, sin el menor rastro de desprecio hacia mí. Me miró directamente y me propuso un acuerdo que no podía creer. Tú necesitas un nombre para ese niño. Yo necesito una esposa para que mi madre pueda morir en paz. Mantengamos esta relación. No te pondré las cosas difíciles, ni dejaré que nadie os haga daño a ti y a tu hijo. A cambio, me ayudarás a interpretar el papel de nuera perfecta delante de mi madre. Aquella propuesta fue como un salvavidas lanzado a alguien que se está ahogando, pero también era una sentencia que me condenaba a una farsa sin fecha de fin. Esa noche, acurrucada bajo una manta extraña, las lágrimas corrían silenciosamente por mis mejillas, empapando la almohada. Toqué mi vientre a un plano, sintiendo la presencia de esa pequeña vida que crecía día a día. Me pregunté cómo me enfrentaría a mi madre, a Daniel y al mundo entero al amanecer, con mi nueva identidad como la esposa de Alejandro. Desde el salón, me llegó el sonido de Alejandro revolviéndose en el estrecho sofá, recordándome que mi vida había tomado un rumbo completamente diferente, lleno de espinas y tormentas. La débil luz del amanecer se filtró a través de las finas cortinas, despertándome de una noche de sueño intermitente y pesadillas. Abrí los ojos y tardé unos segundos en darme cuenta de que estaba en una habitación desconocida, en una cama que no era la mía. La puerta del dormitorio estaba entreabierta,
y desde fuera llegaba el suave tintineo de platos y cubiertos. El delicioso aroma a pan tostado se coló en mi nariz, devolviéndome a la realidad. Me había casado con un hombre llamado Alejandro al que apenas conocía desde hacía menos de 24 horas. Respiré hondo, me arreglé el pelo revuelto y salí, intentando parecer lo más natural posible. Alejandro ya estaba levantado. Estaba en la cocina, vestido con un sencillo pijama gris, con un aire ajetreado pero ordenado. Al verme salir, asintió levemente y puso sobre la mesa 2 tazas de leche caliente y un plato de tostadas con tomate y aceite. Su voz era grave y firme. «Buenos días. Come algo y luego vamos al hospital. He pedido permiso al médico para visitar a mi madre más temprano». El desayuno transcurrió en un silencio incómodo, solo roto por el suave sonido de la masticación. Éramos como 2 actores repasando el guión antes de subir al escenario. Alejandro me dio información básica para que nuestra historia cuadrara ante su madre. Éramos amigos desde hacía mucho tiempo. Nuestros sentimientos habían surgido de forma natural y, como nos llevábamos bien, decidimos casarnos. No fue un impulso momentáneo. El viejo coche de Alejandro se detuvo frente al hospital oncológico, un lugar impregnado del olor a desinfectante y de la atmósfera sombría de la vida y la muerte. Apreté el asa de mi bolso, con las palmas sudorosas y frías. Un sentimiento de culpa me ahogaba al pensar que iba a engañar a una persona al borde de la muerte. La madre de Alejandro yacía en una cama de hospital impecablemente blanca. Su cuerpo estaba demacrado por las largas sesiones de quimioterapia, y su cabello, casi perdido, estaba cubierto por un gorro de lana de color burdeos. Pero cuando nos vio entrar a Alejandro y a mí de la mano, sus ojos cansados se iluminaron con una vitalidad extraña, como una lámpara a punto de apagarse a la que le añaden aceite. «Mamá, te he traído a mi mujer a verte», dijo Alejandro, con la voz temblorosa, apretando suavemente mi mano como para infundirme valor. La señora Elena intentó incorporarse. Me apresuré a ayudarla, balbuceando. «Hola, señora. Soy Lucía». Ella tomó mi mano, una mano huesuda pero sorprendentemente cálida. Me miró fijamente, con los ojos llorosos. «Qué bien. Por fin este hijo mío se ha decidido a traerte a casa. Temía que con lo callado que es se quedara para vestir santos». Se quitó con dificultad la pulsera de zafiros que llevaba en la muñeca, una joya antigua y brillante, e insistió en ponérmela a mí. «Esto era de mi madre. La he guardado toda la vida para mi nuera. Ahora te la entrego a ti. Cuídense y quiéranse mucho». Sosteniendo la pesada pulsera y viendo su sonrisa de satisfacción, las lágrimas brotaron sin control. Lloré no solo de emoción, sino también de vergüenza ante la sinceridad de aquella madre. Al salir del hospital, mi ánimo estaba por los suelos. El insistente timbre de mi teléfono en el bolso interrumpió mis pensamientos. Era Daniel. Su nombre en la pantalla hizo que mi corazón se encogiera de dolor e ira. Miré a Alejandro, y él asintió, indicándome que contestara. Respiré hondo, y deslicé el dedo para aceptar la llamada. «¿Dónde estás? Voy a recogerte y te invito a comer para compensarte». Ayer estaba tan borracho que me quedé dormido. La voz de Daniel seguía siendo burlona y despreocupada, como si dejar plantada a su prometida en el registro civil fuera algo tan trivial como olvidarse de comprar el pan. La ira acumulada estalló. Respondí con frialdad. «No hace falta. Estoy ocupada disfrutando de mi luna de miel». Hubo un segundo de silencio al otro lado, y luego una carcajada. «Cariño», otra vez enfadada. «¿Qué luna de miel? No bromees más». No dije nada más. Saqué una foto del certificado de matrimonio rojo y se la envié por mensaje. Luego colgué. Menos de un minuto después, mi teléfono vibró con un mensaje lleno de rencor. «¿Te atreves a ponerme los cuernos? Estás embarazada de un hijo mío. ¿Crees que puedes escapar? Nos vemos ahora mismo. Si no, iré a tu empresa y montaré un escándalo». Alejandro echó un vistazo a la pantalla del teléfono. No preguntó mucho, solo arrancó el coche, su voz fría pero imponente. «Sube, te llevaré a la cita. Ahora eres mi esposa legalmente, y no dejaré que nadie te intimide, aunque sea el padre de tu hijo». La cafetería estaba en una esquina discreta, debajo del edificio de mi oficina. A esa hora estaba casi vacía. Daniel ya estaba esperando. Su aspecto era bastante lamentable, camisa arrugada, ojos inyectados en sangre. Al vernos entrar juntos a Alejandro y a mí, su mirada brilló de sorpresa, pero rápidamente se tornó en desdén. Se reclinó en la silla, con aire de superioridad. «Siéntate», dijo, sin dignarse a mirar a Alejandro. «¿Este es el marido de pega que te has buscado en la calle? No tiene mala pinta, pero seguro que tiene los bolsillos vacíos». Alejandro no se inmutó. Me acercó una silla y se sentó tranquilamente a mi lado, pidiendo un vaso de agua. Su calma contrastaba con la grosería de Daniel.
Miré fijamente al hombre al que había amado durante 3 años y le pregunté con frialdad. ¿Para qué me has llamado? Si es para decir tonterías, no tengo tiempo. Daniel sonrió con desdén, inclinándose hacia adelante. Lucía, no seas infantil. Sé que estás enfadada por lo de ayer, pero tengo mis razones. Me van a ascender a subdirector, pero la condición es que me case con la hija del director general. Me quedé helada. Resulta que la razón por la que me abandonó no era porque estuviera ocupado, sino porque estaba ocupado escalando en su carrera. Continuó hablando como si me estuviera haciendo un favor. Casarme con ella es solo una formalidad. Sabes que te quiero a ti. Aborta. Sé mi amante secreta y te mantendré. Te compraré una casa, un coche. No te faltará de nada. Cada palabra era como una aguja envenenada. Ser su amante. Abortar a mi hijo. ¿Qué se creía que era yo? ¿Qué era la vida de mi hijo? La ira me hizo temblar. No pude contenerme más. Cogí el vaso de agua que tenía delante y se lo arrojé a la cara. Miserable. ¡Cállate la boca!, grité, sin importarme las miradas curiosas. Daniel, empapado, se levantó de un salto, furioso. Levantó la mano para abofetearme. «¡Zorra loca, te atreves!». Pero antes de que su mano me alcanzara, otra mano, fuerte como el acero, la detuvo en el aire. Alejandro se había levantado. Sin violencia, apretó la muñeca de Daniel y lo empujó de nuevo a la silla. Su voz era baja pero amenazante. «Esto es España. Pegar a una mujer es un delito. Pegar a mi mujer, todavía más». Daniel se sobó la muñeca dolorida, fulminando a Alejandro con la mirada. «¿Tú quién coño eres? ¿Sabes quién soy yo?». Con un chasquido de dedos, desapareces de esta ciudad. Alejandro se ajustó el cuello de la camisa, mirando a Daniel con la lástima que se reserva a un fracasado moral. «No necesito saber quién eres, pero sé que estás acosando a mi esposa. Las cámaras de este local están grabando y yo acabo de grabar toda vuestra interesante conversación sobre tus planes de boda con la hija de tu jefe. ¿Quieres que le envíe el archivo a tu director general para que lo escuche?». El rostro de Daniel pasó del rojo al blanco pálido. Balbuceó sin saber qué decir. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por el miedo de quien ha sido descubierto. «Vámonos», dijo Alejandro, volviéndose hacia mí con voz suave. Tomó mi mano temblorosa y me sacó de la cafetería, dejando a Daniel solo, expuesto a las miradas de todos. Al salir al aire libre, sentí que volvía a vivir. Miré la espalda fuerte de Alejandro. Por primera vez, después de tantas tormentas, me sentí protegida, no por promesas vacías, sino por las acciones de un hombre de verdad. Tras el tormentoso encuentro con Daniel, intenté recomponerme para volver a la empresa. El proyecto de colaboración con el Grupo Solari era el fruto de mi trabajo de 3 meses, y también mi oportunidad para demostrar mi valía y ascender a directora creativa. Al entrar en la oficina, noté un ambiente extraño. Los murmullos cesaron a mi paso. Las miradas de mis compañeros ya no eran de admiración, sino de recelo, sospecha y un poco de regocijo disimulado. Mónica, mi rival directa por el puesto, se acercó a mi mesa con su habitual sonrisa empalagosa. «Lucía, he oído que te has casado deprisa y corriendo. Debes estar agotada. Tómate esto para reponer fuerzas. La reunión de esta tarde es importante. No dejes que tus asuntos personales te afecten». Le di las gracias y aparté el cartón de leche, con una vaga sensación de inquietud. Mónica nunca era amable sin motivo. Su sonrisa siempre ocultaba cuchillos afilados. La reunión comenzó a las 2 de la tarde, con la presencia del director general y los representantes del Grupo Solari. Subí al estrado con confianza y abrí la presentación que había preparado, pero en cuanto apareció la primera diapositiva, un murmullo recorrió la sala. El director general frunció el ceño y golpeó la mesa. «Señorita Lucía, ¿cómo explica esto?». Lanzó sobre la mesa otro dossier. Era la propuesta de la agencia de publicidad Estrella Creativa, nuestro mayor competidor, y lo más espeluznante era que su contenido era idéntico al mío, desde la idea principal y el eslogan hasta el último análisis de mercado. «¿Cómo? ¿Cómo es posible?», balbuceé, con un sudor frío recorriéndome la espalda. Miré a mi alrededor buscando ayuda, pero solo encontré miradas frías. Fue entonces cuando Mónica habló, con un falso tono de pesar. «Señor director, he oído que Lucía está pasando por dificultades económicas y que se acaba de casar precipitadamente. Quizás. Bueno, no me atrevo a especular. Pero Estrella Creativa ya anunció esta idea esta mañana. La acusación de vender la empresa pendía sobre mi cabeza como una sentencia de muerte para mi carrera. El departamento de informática fue llamado de inmediato. El resultado me dejó sin palabras. El historial de mi ordenador mostraba que se había enviado un correo electrónico con los datos desde mi equipo a la dirección del director creativo de Estrella Creativa a las 12 del mediodía, justo cuando yo estaba almorzando. Yo no lo hice.
A esa hora no estaba aquí, grité desesperada. Pero las pruebas en la pantalla hacían inútil cualquier defensa. El director general me miró decepcionado y dictaminó con frialdad. Mientras se investiga el asunto, la señorita Lucía queda suspendida de empleo. Entregue el proyecto a la señorita Mónica y prepárese para declarar ante el comité disciplinario. Me quedé petrificada. Sentí que el mundo se derrumbaba a mis pies. Recogí mis cosas en una caja de cartón. Mónica pasó a mi lado y me susurró al oído, con un tono triunfante. Para competir conmigo te falta mucho, niña. Vete a casa a cuidar de tu marido de pega. Salí del edificio con la caja en brazos. El sol de la tarde se ponía y la gente pasaba a mi lado a toda prisa, indiferente a una fracasada que acababa de ser expulsada del juego. No lloré. Parecía que mis lágrimas se habían secado. Entendí que no era una coincidencia, sino una trampa perfecta tendida para hundirme. Llegué a casa cuando la ciudad ya estaba iluminada. Alejandro estaba en su escritorio. La luz del monitor iluminaba su rostro serio. Al verme con la caja, no pareció sorprendido. Se levantó en silencio y me quitó la pesada caja de las manos. Me derrumbé en el sofá, agotada, preparada para sus preguntas y reproches. ¿Te han despedido?, preguntó, con una calma extraña. Asentí y le conté con amargura todo lo sucedido. Cuando terminé, agaché la cabeza, esperando su juicio. Alejandro guardó silencio un momento, luego fue a la cocina y me trajo un vaso de agua tibia. Se sentó frente a mí y me miró a los ojos, haciendo una sola pregunta. ¿Lo hiciste tú? Levanté la vista y negué con la cabeza con firmeza. No. Te juro que no lo hice. Puedo ser pobre, pero nunca vendería mi ética profesional. Alejandro asintió. Su rostro se relajó, mostrando una confianza absoluta. Eso es suficiente. Te creo. Solo esas 3 palabras. Pero fueron más poderosas que 1000 consuelos vacíos. Sentí un nudo en la garganta y las lágrimas que había contenido toda la tarde por fin brotaron. Por primera vez, alguien me creía incondicionalmente. Dame tu portátil. Y si puedes, intenta recordar si has iniciado sesión con tu cuenta del trabajo en algún otro dispositivo. La voz de Alejandro se volvió profesional y aguda. Recordé que era informático y tenía su propia empresa de software. Rápidamente le di mi portátil. Sus dedos volaban sobre el teclado, mientras líneas de código corrían por la pantalla. La seguridad de tu empresa es bastante floja, comentó. Han instalado un keylogger en tu ordenador, probablemente a través de un USB o un enlace en el que hiciste clic sin querer. Este software registra todo lo que tecleas, incluidas las contraseñas. Tecleó un poco más y luego señaló una dirección IP en la pantalla. Aquí está. El rastro del acceso no autorizado. El correo no se envió desde tu ordenador de la oficina, sino de forma remota a través de un servidor proxy para ocultar la IP real. Pero quien lo hizo fue un novato. Se olvidó de borrar los registros del sistema en tu portátil al sincronizar los datos. Alejandro siguió rastreando. Unos 30 minutos después, suspiró aliviado y giró la pantalla hacia mí. He encontrado la dirección IP original. Proviene de una cafetería con Wi-Fi justo enfrente de tu oficina, a la hora del almuerzo. Y lo más importante, he recuperado un fragmento de un chat que el software espía capturó accidentalmente. En la pantalla había una captura borrosa pero legible de un chat. El remitente era Mónica MKT y el destinatario Daniel DG. El mensaje era breve pero revelador. Ya he enviado el material a Estrella Creativa. Acuérdate de transferirme el resto. La niñata de Lucía está acabada. Miré la pantalla, horrorizada. Resulta que no solo Mónica, sino también Daniel estaba detrás de esta conspiración. No solo quería que perdiera a mi hijo, sino que también quería hundirme en el barro, arrebatándome mi carrera y mi honor. Alejandro tomó mi mano helada. Ya tenemos las pruebas. Mañana iré contigo a la empresa. El calor de su mano me reconfortó. Lo miré, sintiendo una gratitud infinita. En medio de la tormenta de mi vida, había encontrado un puerto seguro. Aunque fuera un matrimonio inesperado, era extrañamente sincero. Después de conseguir las pruebas que Alejandro había recopilado, no las envié inmediatamente a la dirección. Me senté en silencio, mirando los mensajes impresos, con una mezcla de sentimientos. La traición de Mónica y Daniel me repugnaba, pero al pensar en la situación de Mónica, dudé. Mónica era madre soltera. Su hija tenía una cardiopatía congénita y esperaba una operación. Lo sabía todo el mundo en la empresa. Entendía que la desesperación puede llevar a la gente a hacer cosas terribles por dinero, pero eso no significaba que fuera a tolerar el mal. A la mañana siguiente, quedé con Mónica en una tranquila tetería. Al verme, se sobresaltó, pero intentó mantener la calma. No me anduve con rodeos. Puse los documentos sobre la mesa. Mónica,
Creo que deberías ver esto. Su rostro palideció al leer el chat con Daniel. Se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban. Lucía, lo siento, no tenía otra opción. Mi hija necesita el dinero para la operación urgentemente, y Daniel me prometió 100.000 euros si lo hacía. La miré, con una mezcla de lástima e ira. ¿100.000 euros? ¿Ese era el precio de la conciencia y la carrera de una persona? Respiré hondo. Sé tu situación, pero ¿has pensado en lo que me pasaría a mí? ¿En cómo afectaría a mi vida y a la de mi hijo? ¿Porque también estoy embarazada? ¿Por salvar a tu hija querías destruirnos a mi hijo y a mí? Mónica me miró, con los ojos llenos de arrepentimiento y miedo. Me cogió la mano. Me equivoqué. Lo siento de verdad. Haz lo que quieras, pero por favor, no avises a la policía. Si voy a la cárcel, mi hija se quedará sola. Su súplica de madre me ablandó el corazón. Te doy 2 opciones. 1. Envío todo esto a la dirección y a la policía. 2. Vas tú misma. Confiesas todo y testificas para limpiar mi nombre. Si eliges la segunda, pediré que considerem atenuantes para que no te procesem penalmente. Mónica me miró, asombrada. Quizás no esperaba que le diera una salida. Asintió repetidamente entre lágrimas. Lo haré. Lo confesaré todo. Gracias, Lucía. Gracias por no acorralarme. El lunes por la mañana, en la tensa sala de reuniones de la dirección, Mónica confesó todo. El director general, con el rostro serio y decepcionado, se volvió hacia mí. Señorita Lucía, la empresa le debe una disculpa. Su suspensión queda anulada. Puede volver a su puesto y continuar con el proyecto. La noticia se extendió rápidamente. Mónica fue despedida, pero no procesada, tal y como prometí. En cuanto a Daniel, el puesto de subdirector con el que soñaba se desvaneció. Su reputación en el sector se desplomó, y su carrera, construida a base de artimañas, estaba al borde del colapso. Esa noche, mientras Alejandro y yo cenábamos, unos golpes violentos resonaron en la puerta. Era Daniel, gritando como un loco. «¡Zorra! ¡Sal aquí! ¿Te atreves a arruinarme la vida?» Me asusté. Alejandro me indicó que me quedara quieta. Se acercó a la puerta, miró por la mirilla y cogió el móvil. Con calma, empezó a grabar un vídeo y gritó: «Daniel, te aconsejo que te calmes y te vayas. Estás alterando el orden público. Abre la puerta o os mato a los dos». Siguió pateando la puerta. Estaba borracho o loco. Alejandro, sin inmutarse, no abrió ni usó la fuerza. Llamó al presidente de la comunidad y a la policía del barrio. En 5 minutos, el ruido cambió. Los vecinos, gente trabajadora y sencilla, salieron al pasillo. La voz del presidente de la comunidad resonó. «Oiga, usted, ¿qué hace armando este escándalo? ¿Quiere que llame a la seguridad?» Daniel, por muy gallito que fuera, se acobardó ante la comunidad. Al ver a la policía subir las escaleras, se cubrió la cara y huyó tambaleándose. Alejandro abrió, dio las gracias a todos y cerró la puerta. Le vi relajarse y luego me abrazó. Un abrazo fuerte y cálido. «Ya ha pasado todo. Estoy aquí. Nadie te hará daño», me susurró. Apoyé la cabeza en su pecho, sintiéndome completamente segura. Daniel había mostrado su verdadera cara de cobarde, y Alejandro, mi marido de pega, era la fortaleza que me protegía de la tormenta. Los días de paz pasaron fugazmente. Una tarde lluviosa, llegó una terrible noticia del hospital. La enfermedad de la madre de Alejandro había empeorado drásticamente. El cáncer había hecho metástasis en los huesos y el cerebro. Le quedaban días. Alejandro y yo nos turnamos en el hospital. Ver cómo la vida se escapaba de su frágil cuerpo me partía el corazón. En un raro momento de lucidez, la señora Elena me llamó. Sacó una vieja libreta de ahorros de debajo de la almohada y me la puso en la mano, temblando. «Lucía, esto es lo poco que he ahorrado en toda mi vida vendiendo verduras. No es mucho, pero cógelo para cuidar de mi nieto». Su voz era un susurro entrecortado. Cogí la libreta, las lágrimas brotaron y negué con la cabeza. «Mamá, no puedo aceptarlo. Guárdelo para su tratamiento». Ella sonrió, una sonrisa débil pero llena de comprensión. «Tontita, sé perfectamente cómo estoy. Sé que os casasteis deprisa para darme una alegría». Me quedé helada y miré a Alejandro. Él también bajó la cabeza, con los hombros temblando. Resulta que aquella madre lo sabía todo. Sabía que no éramos una pareja enamorada. Se había dado cuenta de nuestra formalidad, de la torpeza de nuestros gestos, pero nunca nos delató. Toleró nuestra mentira porque confiaba en su instinto de madre. «Pero veo que eres una buena chica». Apretó mi mano, su mirada penetrando en mi alma. «Alejandro es un poco tosco, pero tiene un gran corazón. El destino une a las personas, pero la felicidad depende de uno mismo. Por favor, cuídalo por mí».
Sus últimas palabras fueron como un sagrado encargo, uniendo mi vida a la del hombre arrodillado junto a la cama. Nos miró por última vez, con los ojos llenos de amor, y luego los cerró lentamente. Su mano en la mía se relajó, y el monitor cardíaco emitió un pitido largo y estridente, anunciando el fin de una vida. El funeral de su madre tuvo lugar en un día de lluvia torrencial. Vestida de luto, de pie junto a Alejandro, recibí el pésame de los asistentes. Lloré por ella como si fuera mi propia madre, porque en esos pocos días como su nuera, había recibido de ella un afecto que me había faltado durante mucho tiempo. Alejandro estaba allí, con los ojos enrojecidos pero sin derramar una lágrima, manteniéndose fuerte para organizar todo. Ver su figura solitaria y resiliente entre el humo del incienso me llenó de una inmensa compasión. A partir de ese momento, lo nuestro ya no era un frío contrato matrimonial, sino un vínculo de afecto y apoyo mutuo. Apenas 3 días después del funeral, cuando el dolor aún era reciente, la verdadera tormenta se desató sobre nosotros. Esa mañana temprano, mientras Alejandro encendía incienso en el altar de su madre, llamaron a la puerta insistentemente. Abrí y me encontré con 2 policías y un hombre de paisano. Sus rostros eran serios y fríos. ¿Está en casa el señor Alejandro Ruiz? Tenemos una orden de arresto y detención preventiva por estafa y evasión de impuestos. El policía me mostró un papel con un sello rojo. Sentí que el mundo se tambaleaba. Alejandro salió, sorprendido pero recuperando la calma rápidamente. No se resistió. Solo se volvió hacia mí, con una mirada de remordimiento y preocupación. Lucía, quédate en casa y mantén la calma. No te preocupes por mí. Lo aclararé todo. Cierra bien la puerta. El coche de policía se llevó a Alejandro, dejándome clavada en el sitio. Pero eso no fue todo. Al mediodía, un grupo de hombres tatuados y de aspecto amenazante aporrearon la puerta, arrojaron pintura roja sobre la puerta metálica y pegaron por todo el pasillo notas de cobro con insultos. ¿Dónde está Alejandro? Paga lo que debes. No te esconderás. Los gritos resonaron por todo el edificio. Me acurruqué en la habitación, aterrorizada, abrazando mi vientre. Fue entonces cuando me di cuenta de la terrible verdad. Alejandro arrastraba una deuda enorme. Imaginé que era el dinero que había pedido prestado para comprar los caros medicamentos importados, no cubiertos por el seguro, para alargar la vida de su madre. Lo había sacrificado todo, su futuro y su seguridad, por ser un buen hijo. Mi teléfono sonó. Era Ana, mi mejor amiga. Lucía, ¿dónde estás? He oído que han precintado la empresa de Alejandro. Los acreedores lo están buscando por todas partes. Recoge tus cosas y vente a mi casa. Es peligroso quedarse ahí. Metí algo de ropa en una bolsa, me puse una mascarilla y salí sigilosamente por la escalera de incendios. En la calle, me sentí como una fugitiva. Mi marido arrestado, mi casa asediada y embarazada. No sabía qué sería de mí mañana, pero sabía que no podía rendirme. Tenía que encontrar la manera de salvar a Alejandro, de salvar al hombre que por amor a su madre había acabado entre rejas. Esa noche, en la oscuridad, Ana y yo nos colamos en la oficina precintada de Alejandro. Gracias a un favor que el padre de Ana le había hecho al viejo guardia de seguridad, conseguimos entrar por la puerta de atrás durante 15 minutos. El lugar estaba desolado. Sin encender las luces, usamos las linternas de los móviles. Fui directa al despacho de Alejandro, tal y como me había contado una vez borracho. Detrás de un cuadro había una pequeña caja fuerte empotrada. Introduje temblorosa la fecha de nacimiento de su madre. La puerta se abrió. Dentro no había dinero. Solo un fajo de papeles y un diario de cuero marrón. Lo abrí. Era el diario de Alejandro. En él, relataba su lucha por salvar a su madre. El médico dice que un nuevo tratamiento podría alargarle la vida 6 meses, pero cuesta una fortuna. He vendido el coche, hipotecado la casa, pero no es suficiente. En otra página, su letra era temblorosa. Don Fernando Morales, el tío de Daniel, me ha ofrecido un préstamo de su financiera, Progreso. Sé que es una trampa, un préstamo usurero, pero no tengo otra opción. Mamá sufre cada hora que pasa. Las lágrimas empañaron las palabras. Vi a Alejandro, solo en la noche, debatiéndose entre su honor y la vida de su madre. Los contratos de la caja fuerte confirmaban la trampa. Préstamos comerciales convertidos en deudas personales con intereses desorbitados. Alejandro no era un estafador. Era la víctima de una red de usura tendida por las mismas personas que ahora querían hundirle. Daniel y su tío, que aprovecharon su amor de hijo para endeudarlo, meterlo en la cárcel y quedarse con su empresa por una miseria. Mira esto, Lucía. Ana me mostró otros papeles. Eran los justificantes de todas las transferencias del préstamo al hospital para pagar las facturas y los medicamentos. Ni un solo euro había ido a su cuenta personal. Abracé el diario y los papeles contra mi pecho.
Mi marido, a quien una vez consideré un extraño, había soportado una tormenta él solo, sin decirme nada. Ahora, me tocaba a mí luchar por él. Volví a casa a las 2 de la mañana, pero no tenía sueño. La indignación y la determinación me mantenían despierta. A la mañana siguiente, reuní todas las joyas de la boda que mi madre me había dado para mi fallido matrimonio con Daniel, junto con mis pocos ahorros para el bebé, y lo vendí todo. No sentí el menor arrepentimiento, pero no era suficiente para contratar a un buen abogado y cubrir parte de la deuda, como exigía la investigación. Fui al despacho de mi jefe y le pedí un adelanto de 1 año de sueldo. Lucía, ¿lo has pensado bien? Tu marido se enfrenta a un caso económico grave. Es muy probable que vaya a la cárcel. Invertir dinero en eso es tirarlo. Y tienes que pensar en el bebé. Le respondí con la cabeza alta. Señor, él no es un estafador. Solo es un buen hijo acorralado. Si ahora le abandono, me arrepentiré toda mi vida. Con el dinero, contraté al mejor abogado penalista de la ciudad, recomendado por el padre de Ana. El día de la visita me levanté temprano y preparé un guiso de lentejas, el favorito de Alejandro. Al verlo a través del cristal, apenas lo reconocí. Estaba demacrado, con la cabeza rapada y profundas ojeras. Pero al verme, en sus ojos brilló la misma preocupación de siempre. Lucía, ¿qué haces aquí? Te dije que no te preocuparas por mí. Su voz era ronca. Vete, divórciate de mí. Firmaré los papeles. Eres joven, tienes futuro. No dejes que los antecedentes de un delincuente te afecten a ti y al niño. Lo miré, sonriendo entre lágrimas. Puse mi mano, con la que acariciaba mi vientre, contra el cristal. Escúchame bien, Alejandro. He vendido todo. He pedido un adelanto. Y he contratado al mejor abogado. No necesito un expediente limpio. Necesito un padre para mi hijo, un marido que se sacrifica por su familia. No te atrevas a rendirte. Tienes que salir de aquí para pagarme esta deuda. Una deuda de gratitud que durará toda la vida. Alejandro se quedó en silencio. Sus hombros temblaban. Bajó la cabeza para ocultar sus lágrimas. En ese momento, en la opresiva atmósfera de la cárcel, nuestro vínculo se fortaleció, más resistente que cualquier juramento de amor. El juicio se celebró en un día gris y plomizo. En la solemne sala del tribunal, me senté en la primera fila, con las manos entrelazadas. Ana me apretaba la mano para tranquilizarme. Alejandro, de pie ante el estrado, parecía frágil pero mantenía la espalda recta. El fiscal leyó la acusación. Estafa, apropiación indebida, grandes sumas de dinero. Cada palabra era un clavo en el ataúd del destino de mi marido. Cuando llegó el turno de la defensa, nuestro abogado, un hombre mayor y sereno, se levantó. Presentó al tribunal el diario de Alejandro, las facturas del hospital y, sobre todo, los contratos de préstamo fraudulentos de la financiera de don Fernando. Señorías, el acusado Alejandro Ruiz no tenía intención de apropiarse de ningún bien para su beneficio personal. Actuó por un estado de necesidad, para salvar la vida de su madre, y lo más importante, fue víctima de una red de usura disfrazada de inversión. La sala murmuró cuando el abogado reveló el parentesco entre Daniel y don Fernando, junto con mensajes que probaban que habían coaccionado a Alejandro para firmar contratos en blanco. La mirada del juez presidente se suavizó al considerar los atenuantes. Buen historial, primer delito, motivación por piedad filial y esfuerzos por reparar el daño. Contuve la respiración. El acusado Alejandro Ruiz es culpable de un delito de administración desleal. Sin embargo, considerando los numerosos atenuantes, que fue víctima de una trampa y que no actuó con ánimo de lucro personal, el tribunal dicta una sentencia de 2 años de prisión, con suspensión de la pena durante un periodo de prueba de 4 años. El acusado queda en libertad inmediatamente en esta sala. El martillo golpeó la madera, poniendo fin a nuestra pesadilla. Rompí a llorar, abrazando a Ana. Eran lágrimas de alivio y felicidad. Alejandro se volvió para mirarme, con los ojos enrojecidos. Aunque su expediente quedaría manchado, al menos estaba libre. Salimos del juzgado, y el cielo nublado empezó a despejarse. Unos tímidos rayos de sol iluminaban el camino que teníamos por delante. Sabía que estaría lleno de obstáculos, pero lo recorreríamos juntos. La alegría del reencuentro duró poco. La dura realidad de la vida cotidiana se impuso. La empresa de Alejandro quebró definitivamente y sus bienes fueron embargados para pagar las deudas. Su reputación como joven director de éxito fue reemplazada por la etiqueta de exconvicto. Buscó trabajo por todas partes, pero al ver sus antecedentes penales, todos le cerraban las puertas. Yo seguía trabajando, con mi embarazo de 6 meses cada vez más evidente, convirtiéndome en el único sustento de la familia. Ver a Alejandro cada día más abatido, fumando sin parar junto a la ventana, me partía el corazón. Una noche, al volver tarde del trabajo, lo encontré con la cabeza hundida sobre la mesa, la cena fría,
Lo abracé suavemente. Cariño, no te desanimes. Si nadie te contrata, haremos otra cosa. Mientras sea un trabajo honrado, no hay de qué avergonzarse. Alejandro levantó la vista. Sus ojos brillaban con determinación. Tienes razón. No puedo permitir que mi mujer y mi hijo sufran más. Soy un hombre. Tengo que sacar adelante a esta familia. A la mañana siguiente, guardó sus trajes en el armario y se puso el uniforme naranja de una empresa de reparto. El director, que solo conocía los teclados, ahora se enfrentaba al sol abrasador del verano, repartiendo paquetes por toda la ciudad. Una vez, lo vi por casualidad entregando un pedido en un lujoso edificio de oficinas, sudando a mares, con la ropa sucia de polvo. Irónicamente, el destinatario era un antiguo empleado suyo. El chico se quedó de piedra al ver a su antiguo jefe vestido de repartidor. Alejandro, tras un instante de vergüenza, levantó la cabeza y sonrió amablemente. Aquí tienes tu paquete. No te olvides de darme 5 estrellas. El empleado, conmovido, lo recibió con respeto. Alejandro se fue. Su figura se perdió entre la multitud, pequeña pero fuerte. Esa noche, me entregó el dinero que había ganado, un puñado de billetes arrugados. Sus manos empezaban a tener callos. Tomé ese dinero, ganado con sudor, y sentí que era más valioso que cualquier fortuna. Estábamos empezando de nuevo, desde las cenizas, sin fama ni lujos, pero llenos del amor y el apoyo de 2 personas que habían aprendido a confiar la una en la otra. Aquellos días tranquilos fueron como la calma antes de la tormenta. Yo seguía trabajando sin descanso, tratando de terminar un gran proyecto antes de mi baja por maternidad, ignorando los dolores de espalda y el cansancio. Me decía a mí misma que tenía que aguantar un poco más, ahorrar un poco más para que Alejandro no tuviera que esforzarse tanto y para que nuestro hijo no naciera con carencias. Pero había olvidado que la resistencia humana tiene un límite. Esa tarde, en la oficina, mientras me estiraba para coger unos documentos de un estante alto, un dolor agudo y desgarrador me atravesó el vientre. Dejé caer los papeles y me doblé de dolor. No era un dolor normal. Me sudaban las manos. La vista se me nublaba. Lucía, ¿estás bien? Sangre. Dios mío, está sangrando. El grito de una becaria alarmó a toda la oficina. Miré hacia abajo y vi un charco rojo extendiéndose por el suelo blanco. Empecé a perder el conocimiento, pero mi instinto maternal me hizo entrar en pánico. Balbuceé. Salven. Salven a mi hijo. Llamen a mi marido. Mis compañeros llamaron a una ambulancia. El sonido de la sirena rasgó la tarde. Me llevaron a urgencias medio consciente. Oí a los médicos hablar de desprendimiento de placenta, hemorragia masiva, sufrimiento fetal, cesárea de urgencia para salvar a la madre. La puerta de urgencias se abrió, y por un instante vi a Alejandro corriendo hacia mí. Llevaba su uniforme de repartidor. Su rostro, curtido por el sol, estaba pálido como la cera. Empujó a un guardia para llegar hasta mi camilla, con los ojos rojos e inyectados en lágrimas. «Lucía, estoy aquí, no tengas miedo», gritó, con la voz rota por el pánico. Intentó cogerme la mano, pero una enfermera se lo impidió. Se arrodilló frente a la puerta del quirófano, suplicando a los médicos. «Doctor, por favor, sálvelos. Salve a mi mujer y a mi hijo. Si a ella le pasa algo, ¿cómo voy a vivir?». La imagen de aquel hombre fuerte, derrumbado e impotente, fue lo último que vi antes de que la anestesia me sumiera en la oscuridad. En mi inconsciencia, seguía oyendo la voz de Alejandro llamándome, un grito desgarrador. Desperté en un espacio blanco, con un fuerte olor a éter. Me dolía la cabeza y sentía un vacío aterrador en el vientre. Me toqué el abdomen, antes abultado, ahora plano y vendado. La sensación de pérdida fue más rápida que el dolor físico. Giré la cabeza y vi a Alejandro, dormido, con la cabeza apoyada en el borde de la cama, todavía sujetando mi mano. Al sentir mi movimiento, se despertó. Sus ojos estaban hinchados y tenía la barba de varios días. Me miró con una mezcla de dolor infinito y alivio. Moví los labios, con la garganta seca. «El bebé. ¿Dónde está nuestro hijo?». Alejandro no respondió de inmediato. Se inclinó y me besó la frente, un beso tembloroso y salado por las lágrimas. Apretó mi mano. Su voz se quebró. «Escúchame con calma. Los médicos hicieron todo lo posible, pero el bebé era demasiado prematuro. Sus pulmones no estaban desarrollados. Se fue. A las 3 de la madrugada. Mi mente se quedó en blanco. Se fue. El bebé que había llevado durante 7 meses, con quien hablaba cada noche, nuestra única esperanza, ¿ya no estaba? No grité, no me desmayé, me quedé inmóvil. Las lágrimas corrían silenciosamente por mis sienes. El dolor era demasiado grande. Los días siguientes fueron un infierno. Caí en una profunda depresión. Me negaba a hablar, a comer, a beber. Rechazaba al mundo, incluido a Alejandro.
pero él no se rindió. Ocultó su propio dolor para cuidarme. Sé que sufría tanto como yo, porque había amado a ese bebé como si fuera suyo. Pidió una excedencia en el trabajo para estar conmigo día y noche. Me daba de comer pacientemente, me aseaba, me contaba cosas triviales para mantenerme conectada a la realidad. A veces, por la noche fingía dormir, y lo oía llorar en silencio en el baño. Luego salía, me arropaba, y se quedaba toda la noche sujetando mi mano. Su amor y sacrificio silencioso fueron el ancla que me impidió hundirme en la desesperación. Me di cuenta de que había perdido a mi hijo, pero no podía perderlo a él también. Un mes después, mi salud mejoró, pero mi alma seguía desolada. El psicólogo sugirió un cambio de aires. Un domingo, Alejandro me llevó en su vieja moto a las afueras, a un lugar tranquilo. Nos detuvimos frente a una gran casa con un letrero de madera que decía, Hogar Girasol. Las risas de los niños me encogieron el corazón. Quise huir. Alejandro me cogió de la mano. Confía en mí. Solo un momento. Si no puedes soportarlo, nos vamos. Entré a regañadientes. Los niños, algunos con discapacidades, otros abandonados, tenían los ojos llenos de una alegría inocente. Me senté en un banco, apartada. Mi mirada se cruzó con la de una niña pequeña que estaba sola en un rincón. Tendría unos 3 años, era delgada y vestía un vestido de flores gastado. Tenía los ojos grandes, oscuros y profundamente tristes. Una tristeza impropia de su edad. Me acerqué a ella. Me miró sin miedo. Me puse en cuclillas. Hola, ¿cómo te llamas? No respondió. Solo me ofreció la flor silvestre que tenía en la mano. Para ti. No llores. Me toqué la cara y me di cuenta de que estaba llorando. Se llama Alba, dijo una de las cuidadoras. Es muy callada. La dejaron en la puerta del mercado hace unos meses. Es muy reservada, pero hoy te ha regalado una flor. Debe ser una conexión especial. Alba me miró y de repente, su pequeña mano sucia agarró mi dedo meñique. En ese instante una corriente cálida recorrió mi cuerpo, derritiendo el hielo de mi corazón. La abracé y lloré, pero esta vez eran lágrimas de redención. Sabía que esta niña me había elegido y yo la necesitaba para volver a vivir. La decisión de adoptar a Alba fue rápida y natural. Sabíamos que sería difícil. La cuidadora, al ver el expediente de Alejandro con sus antecedentes, nos miró con preocupación. La ley de adopción es muy estricta. Lo siento, pero con este historial, es poco probable que lo aprueben. Alejandro no se rindió. Con una sinceridad que conmovió a la mujer, le dijo, cometí un error por salvar a mi madre, pero nunca he hecho daño a nadie. Prometo dedicar el resto de mi vida a compensar a esta niña. Por favor, ayúdenos. Pero la ley es la ley. Fue entonces cuando Ana, mi ángel de la guarda, apareció de nuevo. Gracias a los contactos de su padre, consiguió que avalaran la buena conducta de Alejandro. También me ayudó a demostrar que mis ingresos como diseñadora freelance eran estables. Después de 2 meses de papeleo interminable, finalmente, la solicitud fue aprobada. El día que Alba vino a casa, el cielo estaba despejado y el sol brillaba. Alejandro y yo estábamos tan nerviosos como si fuéramos a casarnos. Alba, abrazada a su viejo oso de peluche, miraba su nuevo hogar con ojos curiosos, sin soltar mi ropa. Nuestro pequeño apartamento de alquiler se llenó de luz y calidez. Alejandro había construido una pequeña cama para ella con madera reciclada, pintada de un rosa que pensó que le gustaría. Yo le había cosido varios vestidos con retales. En la primera cena juntos, Alba se sentó en la trona que Alejandro le había hecho. Le sirvió la mejor parte de la carne. Come, hija. Papá es el mejor cocinero de España. Alba nos miró a ambos y sonrió, su primera sonrisa radiante. Gracias, papá Alejandro. Gracias, mamá Lucía. Aquellas palabras hicieron que Alejandro se diera la vuelta para secarse una lágrima, y yo me deshice de felicidad. Nuestro hogar, después de tantas tormentas, por fin tenía risas infantiles. La pieza que faltaba había encajado. 3 años pasaron. Nuestra pequeña casa de alquiler siempre estaba llena de risas. Alba, ahora con 6 años, era una niña preciosa y educada. Sus ojos tristes de antes ahora brillaban de alegría. Nuestra vida también se había estabilizado. Alejandro ya no era repartidor. Gracias a su esfuerzo y talento, un antiguo socio lo contrató como jefe técnico en una empresa de software. Su sueldo, aunque no era como el de antes, nos permitía vivir cómodamente, pagar las deudas y ahorrar un poco. Yo dejé mi antiguo trabajo y me dediqué al diseño freelance desde casa, para poder cuidar de Alba. Esa tarde, mientras le hacía trenzas a Alba, ella le enseñó a Alejandro un dibujo. Papá Alejandro, mira, eres tú arreglando cosas, mamá cocinando y yo regando las plantas. Alejandro sonrió con orgullo. Qué bonito, hija.
Serás una gran artista. Mejor que mamá Lucía. Miré a mis dos amores, sintiendo una paz inmensa. En estos 3 años nunca tuvimos una gran boda, pero nuestro amor era más profundo que cualquier promesa. Alejandro amaba a Alba como si fuera su propia hija. ¿En qué piensas? Alejandro me abrazó por detrás. Pienso que la vida es justa, cariño. Nos quitó un hijo, pero nos regaló un ángel. Él apretó el abrazo, y a mí me regaló una esposa maravillosa. Sin ti, me habría hundido hace mucho tiempo. Esa noche, escuchando la respiración tranquila de mi marido y mi hija, di gracias al destino. Las tormentas del pasado parecían lejanas, pero no sabía que la calma era solo temporal, que otra ola, mucho más grande y devastadora, estaba a punto de llegar, amenazando con destruir la pequeña felicidad que tanto nos había costado construir. Un fin de semana, Ana me llamó para decirme que vendría a cenar con su nuevo novio. Preparé una cena especial para conocer al hombre que había conquistado a mi exigente amiga. Ana llegó con Carlos, un hombre de unos 30 años, alto, bien vestido y de aspecto intelectual. Fue muy educado y trajo regalos caros para nosotros y para Alba. Sin embargo, desde el primer momento, sentí una extraña inquietud. Aunque sonreía, su mirada hacia Alba era calculadora, no la de alguien a quien le gustan los niños. Durante la cena, no paró de hacer preguntas sobre la adopción de Alba. «¿Qué niña más guapa? Parece de buena familia, no una niña abandonada», comentó, como si nada. Alejandro, con su instinto agudizado por las dificultades, frunció el ceño y cambió de tema. La cena terminó en un ambiente de falsa cordialidad. Al irse, Carlos se giró para mirar a Alba una última vez. Esa mirada me heló la sangre. 3 días después, Ana me llamó llorando en mitad de la noche. «Lucía, me ha engañado. Carlos me ha robado todos mis ahorros y ha desaparecido». Me quedé en shock. Resulta que Carlos era un estafador profesional y, lo que era peor, era primo lejano de Daniel, mi ex. Se había acercado a Ana como parte de un plan para robarle y acercarse a nuestra familia. A la mañana siguiente, recibí un sobre anónimo. Dentro había fotos de Alba en el parque, en el colegio, y una fotocopia de su partida de nacimiento original con el nombre de su madre biológica, un documento que nunca había visto. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero la voz era la de Carlos. «Hola, Lucía. Supongo que ya has recibido mi regalo», dijo con tono burlón. «¿Qué quieres?», grité. «No mucho. Solo sé un secreto sobre tu hija adoptiva que vale una fortuna. Sus padres biológicos no son gente cualquiera. La están buscando como locos. Si no quieres perderla, o que les venda la información, prepárate para negociar». La amenaza de Carlos me aterrorizó. Alejandro, al enterarse, mantuvo una calma sorprendente. Decidimos volver al hogar Girasol para averiguar la verdad. La directora del centro nos recibió preocupada. Al ver la partida de nacimiento, suspiró. Sacó de una caja de madera un medallón de jade con un fénix grabado, de una belleza exquisita. Esto es lo único que llevaba Alba cuando la dejaron aquí. Lo oculté por miedo a que alguien quisiera hacerle daño o reclamarla por su valor. Este medallón demuestra que viene de una familia noble. En ese momento, mi teléfono volvió a sonar. Era una videollamada de Carlos. ¿Ya me creen? La pequeña Alba en realidad se llama Valentina de Rojas. Es la hija de los magnates inmobiliarios, los señores de Rojas. Hace años se arruinaron y tuvieron que huir del país. Por eso la abandonaron. Ahora han vuelto, más ricos que nunca, y ofrecen una recompensa de 200.000 euros a quien la encuentre. 200.000 euros. La cifra me mareó, pero lo que más me heló la sangre fue la crueldad de esos padres. «Os daré una oportunidad», dijo Carlos. 20.000 euros en mi cuenta, y guardaré silencio. Tienen 3 días. Después, no se quejen si los señores de Rojas llaman a su puerta. La pantalla se apagó, dejándonos en la más absoluta desesperación. Archer, 000 euros, era una fortuna para nosotros, pero el miedo a perder a Alba era 1000 veces mayor. Para enfrentarnos a Carlos, necesitábamos conocer sus debilidades. Alejandro tuvo una idea audaz: hablar con Daniel. A pesar de nuestro odio, él era su primo. A través de unos contactos, supe que Daniel estaba en la fase terminal de un cáncer de estómago en la enfermería de la cárcel. Cuando fui a verlo, no quedaba nada del arrogante director que conocí. Era un esqueleto andante. Al verme, sus ojos mostraron sorpresa y luego un profundo arrepentimiento. «Lucía, ¿vienes a reírte de mí? Sé que me equivoqué. El karma llega rápido. Ya no sentía odio, solo lástima. No he venido a eso. He venido a preguntarte por Carlos». Al oír su nombre, el rostro de Daniel se contrajo de ira.
Ese cabrón no es humano. Cuando entré en la cárcel, engañó a mi madre para que le cediera la última propiedad de la familia y la dejó morir sola en una residencia. Ten mucho cuidado con él, Lucía. Lo buscan en 2 provincias por estafa. Está desesperado. Es capaz de cualquier cosa. Una vez se jactó de tener información sobre una familia rica, probablemente la de tu hija. La información de Daniel era oro. Carlos no era invencible, era un delincuente acorralado. Denúncialo a la policía. Será lo único bueno que haga en mi vida, para compensar un poco por el hijo que perdimos, dijo llorando. La mención de nuestro hijo perdido me dolió, pero decidí dejarlo ir. Descansa. Haré lo que dices. El pasado, pasado está. Salí de la cárcel mientras empezaba a llover. Daniel estaba pagando por su ambición. Nosotros aún teníamos la oportunidad de luchar por nuestra felicidad. 2 días antes de que expirara el ultimátum de Carlos, un lujoso coche negro se detuvo frente a nuestra modesta casa. De él bajaron los señores de Rojas, los padres biológicos de Alba. Entraron sin quitarse los zapatos, mirando nuestro humilde hogar con desprecio. «Somos los señores de Rojas», dijo la mujer. «Venimos a llevarnos a nuestra hija Valentina. Este lugar es una posilga. Aquí no hay ninguna Valentina», respondí con calma. «Solo está mi hija, Alba, y ahora está en el colegio. No tienen derecho a entrar así». El hombre sonrió con desdén y abrió un maletín lleno de billetes. 100.000 euros. Es el pago por haber cuidado de ella. Con esto pueden comprarse una casa y cambiar de vida. Cojan el dinero y firmen la renuncia a la custodia. La semana que viene nos la llevamos a Estados Unidos. Sentí una náusea profunda. ¿Creían que podían comprar a su hija como si fuera un objeto? «Fuera de aquí. Cojan su dinero y váyanse», les grité. Alba es un ser humano, no una mercancía que se abandona y luego se intenta recomprar. Es mi hija, y no está en venta. Justo en ese momento, llegó el autobús escolar y Alba entró corriendo. «Papá, mamá, ya estoy en casa». Al ver a los extraños, se asustó y se escondió detrás de mí. «Valentina, hija mía». «Soy tu madre», exclamó la señora de Rojas, intentando abrazarla. Pero Alba gritó y se aferró a mí. «Mamá, ¿quiénes son? Tengo miedo». La reacción de Alba fue una bofetada para ellos. La abracé con fuerza. «Ya lo han visto. No los reconoce. Váyanse o llamaré a la policía». Como el dinero no funcionó, recurrieron al poder. 2 días después, recibimos una citación del juzgado. Habían contratado a un ejército de abogados para demandarnos y quitarnos la custodia. Su principal argumento era el pasado de Alejandro. Alegaban que un exconvicto no podía ofrecer un entorno seguro y moral para una niña, comparándolo con la vida de lujo y educación internacional que ellos podían darle. Alejandro se derrumbó. «Es mi culpa. Mi pasado está perjudicando a nuestra hija». Le cogí la mano. «No digas eso. Un tribunal juzga con la ley, pero también con el corazón. La hemos criado con todo nuestro amor, y eso se ve. La justicia no nos quitará a nuestra hija». Esa noche, Ana vino corriendo. Había recorrido todo el barrio recogiendo firmas. Desde el presidente de la comunidad hasta la panadera, todos habían firmado una petición de apoyo y se ofrecían a testificar a nuestro favor. «No estáis solos», dijo el presidente, un anciano de pelo blanco. «Todo el barrio es testigo de vuestra bondad. Somos pobres, pero ricos en humanidad. Lucharemos con vosotros». El apoyo de nuestros vecinos fue un bálsamo para nuestros corazones, dándonos fuerzas para la desigual batalla legal que se avecinaba. Justo cuando se acercaba el juicio, una noticia bomba en el telediario cambió el curso de los acontecimientos. Carlos había sido detenido mientras intentaba extorsionar a los propios señores de Rojas. Resulta que su codicia no tenía límites. No solo nos chantajeó a nosotros, sino que también les exigió a ellos parte de la recompensa por encontrar a la niña, amenazando con revelar su oscuro pasado a la prensa. En su declaración, para obtener una sentencia más leve, Carlos confesó todo. Los de Rojas no solo se habían arruinado, sino que eran parte de una red internacional de blanqueo de capitales. Abandonaron a Alba no por necesidad, sino como parte de un plan calculado para huir del país con una nueva identidad. «Esta es la prueba definitiva», dijo nuestro abogado. «Con estos nuevos hechos, la autoridad moral de los demandantes se ha derrumbado. Ningún tribunal entregaría a una niña a unos presuntos delincuentes que además la abandonaron cruelmente». En la declaración de Carlos se revelaba otro detalle. Volvieron a por Alba no por amor, sino porque era la única heredera de un fideicomiso millonario dejado por su abuela. Necesitaban su custodia para acceder a ese dinero. Toda era una farsa. «Ganaremos, Lucía», dijo Alejandro. «No porque seamos más ricos, sino porque tenemos la conciencia tranquila. La justicia divina tarda, pero llega». El escándalo de los de Rojas saltó a los medios. La presión pública y la investigación policial invirtieron los papeles.
Ahora, ellos eran los sospechosos. La balanza de la justicia se inclinaba a nuestro favor. En la vista de conciliación, la pareja parecía nerviosa. El juez, una mujer de mediana edad, se dirigió a Alba con dulzura. Alba, sé que es difícil, pero ¿puedes decirnos con quién quieres vivir? ¿Con tus padres biológicos, que te darán muchos juguetes? ¿O con papá Alejandro y mamá Lucía? Todo el mundo contuvo la respiración. Alba se levantó, pequeña en la inmensa sala. Miró a los de Rojas y luego a nosotros. De repente, rompió a llorar y corrió a abrazar a Alejandro. No me voy, no quiero juguetes. Solo tengo un papá Alejandro y una mamá Lucía. No me echen. El llanto y las palabras de la niña conmovieron a todos. La jueza, secándose una lágrima, golpeó el mazo. Los niños no son propiedades. Tienen derecho a elegir dónde se sienten felices y seguros. La voluntad de la niña es clara. Además, los demandantes se enfrentan a graves acusaciones. ¿Desean retirar la demanda o prefieren que el tribunal investigue a fondo su idoneidad y el origen de sus finanzas? Los de Rojas, pálidos, susurraron a su abogado y agacharon la cabeza. Retiramos la demanda. En ese instante, abracé a Alba y a Alejandro, llorando de felicidad. 2 días después, la señora de Rojas me pidió una última reunión antes de abandonar el país para siempre. Nos vimos en una tetería discreta. La mujer arrogante de antes había desaparecido, reemplazada por una figura abatida y arrepentida. Sé que no tengo derecho a pedir perdón. Hemos perdido. Mañana nos vamos para siempre. Me ofreció un sobre con dinero y los papeles de un fondo fiduciario a nombre de Alba. Es lo último que puedo hacer por ella. Rechacé el dinero con suavidad. El dinero no puede comprar los recuerdos, ni el amor perdido. Alba no lo necesita. Somos pobres, pero podemos criarla para que sea una buena persona. Si de verdad quiere redimirse, done ese dinero al orfanato donde la abandonó. Ayude a otros niños. En cuanto a Alba, cuando cumpla 18 años, le contaré la verdad y ella decidirá. La mujer rompió a llorar, se inclinó profundamente ante mí y se fue, su figura solitaria perdiéndose en la llovizna. Sorbí mi té, amargo al principio, pero con un regusto dulce. Me sentí ligera, liberada de un gran peso. Las tormentas pasaron, y la paz regresó a nuestra pequeña familia. Una tarde, Alejandro se arrodilló frente a mí en nuestro pequeño salón. No tenía un ramo de rosas, sino unas flores silvestres y una pequeña caja de terciopelo. Lucía, hace 3 años nos unimos por desesperación. Te debo una pedida de mano y una boda de verdad. Gracias por no soltar mi mano en los peores momentos. Gracias por amar a Alba como si fuera tuya. ¿Quieres ser mi esposa esta vez de verdad? Miré al hombre que había compartido conmigo tantas batallas. Vi las arrugas en sus ojos, marcas de una vida dura, y asentí, llorando de felicidad. Me puso un sencillo anillo de oro en el dedo y nos abrazamos los 3. Una semana después, celebramos nuestra boda en el patio de la comunidad. Fue una fiesta humilde pero llena de calidez y alegría, organizada por nuestros vecinos. El presidente de la comunidad ofició la ceremonia. Ana fue mi dama de honor, y Alba, vestida de princesa, nos abrió el camino con una cesta de flores. Miré a Alejandro, a Alba, a todos nuestros amigos, y sentí el corazón lleno de una felicidad inmensa. Habíamos recorrido un largo camino, pero por fin habíamos llegado a casa. El tiempo pasó, sereno y apacible. 1 año después de la boda, el día del 7º cumpleaños de Alba, mientras preparaba la fiesta, sentí un mareo repentino y me desmayé. Lucía. El grito aterrorizado de Alejandro me devolvió a la pesadilla de hacía 3 años. Me llevó en brazos al hospital, corriendo como un loco. En urgencias, mientras esperaba fuera, pálido y temblando, el médico salió sonriendo. «Felicidades. La madre y el feto están perfectamente». «¿Feto? ¿Mi mujer está embarazada?», balbuceó Alejandro, incrédulo. El médico asintió. «Sí, de 8 semanas». Se desmayó por agotamiento e hipotensión, pero está bien. «Es una buena noticia. ¿Por qué está tan asustado?». Alejandro se deslizó por la pared, llorando como un niño. Eran lágrimas de alivio, de una felicidad tan inmensa que no podía creerla. Cuando desperté y supe la noticia, la emoción me desbordó. Alejandro entró con Alba. Se inclinó y me besó. «Gracias, Lucía. Gracias a Dios». «Alba, vas a ser hermana mayor». La niña saltó de alegría y pegó su oído a mi vientre. «Hola, bebé. Soy tu hermana Alba. Sal pronto a jugar conmigo». La habitación se llenó de risas y lágrimas de felicidad. Las viejas heridas habían sanado, dejando espacio para una nueva esperanza. Un domingo por la tarde, el sol doraba nuestro pequeño jardín. Yo observaba a Alejandro enseñar a jugar al ajedrez a Alba y a nuestro hijo pequeño, Hugo,
que ya tenía 2 años. El sonido de sus risas era la banda sonora de nuestra paz. Recibí un mensaje de Ana. Carlos había sido condenado a 15 años de cárcel. Y Mónica, tras ser despedida, se había mudado a su pueblo, avergonzada. Leí el mensaje y sonreí. El pasado ya no me afectaba. La ley del karma siempre se cumple. Miré al cielo, recordando aquella tarde de lluvia en el registro civil. Aquel día, desesperada, aposté mi vida a un matrimonio con un desconocido. ¿Quién iba a decir que esa apuesta me traería una familia, un marido maravilloso y unos hijos preciosos? La felicidad, a veces, se encuentra en las decisiones valientes y en el amor que se construye cada día. Mamá, ven a ver. Papá ha perdido al ajedrez. La voz de Alba me sacó de mis pensamientos. Me levanté y caminé hacia ellos. Alejandro me miró con amor y me rodeó con sus brazos. Tomé su mano, la misma mano áspera pero cálida que me había guiado a través de tantas tormentas. El pasado estaba cerrado. Mañana saldría el sol de nuevo. Y seguiríamos viviendo, amando y valorando cada precioso instante de esta sencilla y maravillosa vida. Gracias por su tiempo y atención. Un saludo y hasta la próxima.